Bienvenidos a todos. Me llamo José Lorente. Trabajo como Brand Ambassador para Moet Hennessy junto con Nice Empere para explicaros un poquito brevemente la compañía. Muchas personas cuando les comento Moet Hennessy me dicen, Moet, pero eso no es un champán, así es. En sí, Moet Hennessy... Se escucha, José, escúchame, ¿tienes algún otro aparato conectado cerca del móvil? Porque se No. acopla un poco la voz. Vale, déjame ver. O quita el silencio de cualquier otro móvil que tengas cerca. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, creo que sí. A ver, habla. Ya puedes hablar. Vale, pues como os comentaba, Moet Hennessy forma parte del conglomerado de marcas LVMH. Para poneros un poco en situación, las siglas LV hacen referencia a Louis Vuitton. En la compañía están esas marcas, como os digo, y muchas otras más dentro del sector de retail, moda, perfumería, joyería. Y en lo que es Moet Hennessy, que es la parte de bebidas, encontraríamos, como bien indica el nombre, Moet, pero otros champáns como son Dom Perignon, Berfico, Ruinart, vinos como Bodegas Numantia, Claudie Bay. Y en la parte de spirits, que es la que yo me encargo, están Belvedere, Hennessy, Glenmorangie y Arre. Hoy vamos a estar hablando de Glenmorangie. Y bueno, la charla se va a dividir en tres partes. Empezaremos hablando de lo que es la categoría del whisky, un poquito de su historia, de cómo se elabora un whisky y un single malt. Luego pasaremos a hablar de Glenmorangie. Hablaremos de la destilería, de qué cosas la hacen diferente como whisky y terminaremos con una gata de esos productos que tengo junto a mí, en concreto de la gama Extra Mature Range, que son estos tres, pero también pasaremos por Glenmorangie Original, ya que están conectados directamente con sus hermanos mayores. Así que, sin más, vamos a ello. Sé que sois muchos profesionales dentro del sector que veis el canal y que veis los vídeos, así que si tenéis alguna pregunta yo estaré atento de la pantalla y podéis hacerme preguntas, las vamos respondiendo, o si no, de cara al final. Si nos queda un poquito de tiempo, en la ronda de preguntas también prepararemos un cóctel, ¿de acuerdo? Así que, venga. Pues venga, dale, José. Nos lleva a Escocia, y aunque pensemos que el whisky, los escoceses fueron los primeros en elaborar el whisky, no es más que una adaptación del gaélico y se baja, agua de vida. Sobre los orígenes del whisky hay teorías interminables acerca de dónde proviene. Hay quien habla de los faraones, hay quien habla incluso de la antigua Grecia, en tiempos de Aristóteles, hay quien habla de los medievales y los alquimistas medievales, influenciados por los árabes y sus alquitaras. En fin, la verdad es que cualquier evidencia histórica de antes del 1500 es escasa y terriblemente confusa. Sin embargo, sí que hay algunas cosas que sabemos a ciencia cierta sobre el whisky. Por ejemplo, que el perfeccionamiento de la destilación en Escocia se ha dado durante cientos de años. El primer registro que se encuentra de la palabra whisky en Escocia data del 1494, está en los documentos del Tesoro Público de aquella época y aparecen escritos 8 cápsulas de malta para el fraile John Core, para elaborar aqua vitae. También sabemos, por ejemplo, que los monjes difundieron las habilidades para destilar. En el siglo XVI y XVII, cuando se disolvieron los monasterios, a los monjes no les quedó otra que aplicar sus habilidades de destilación fuera de ellos para poder subsistir. Y así fue como se extendió ese conocimiento al resto de personas. En la década del 1820, el Parlamento escocés se dio cuenta de que allí
se generaba dinero y impuso impuestos. Esto supuso de que la destilación se convirtiese en un acto clandestino. En la época, alrededor de 14.000 alambiques eran confiscados al año y se dice de que más de la mitad del whisky no pagaba impuestos. Sobre el 1830, Ines Coffey patentó la destilación continua y el alambique de columna. Allí fue cuando apareció el whisky de grano, un licor más suave que, mezclado con otros single malts, abriría el abanico al consumidor de whisky. Más tarde, en 1880, la filoxera devastó los viñedos en Francia y todo lo que eran bebidas de la uva, como el brandy, el coñac, quedaron relegadas y el whisky tomó ese lugar y ganó ventaja, convirtiéndose en la bebida de moda. Actualmente, el whisky es una bebida que crece sostenidamente, está en más de 200 países y genera alrededor de 4 billones de libras en exportaciones. Ha sobrevivido a las guerras, revoluciones, ha sobrevivido a la ley seca. En fin, hoy hablaremos de whisky escocés. Para hablar del whisky deberíamos comentar brevemente qué tipos de whisky hay en Escocia. En concreto, son 5. Deben aparecer en la etiqueta de cada botella y son los siguientes: single malt, single grain, blend malt, blend grain y blend. Es un poquito lioso de explicar, pero es muy simple. Single grain, single malt serían whiskies que proceden de una sola destilería, que utilizan cebada malteada, que se destilan en alambiques de cobre y que pasan como mínimo 3 años en barricas. En el caso de los single grain, una sola destilería, cebada malteada y 1 o más granos, que podrían ser trigo, maíz. En el caso de la destilación, se destila en columna, ¿sí?, en alambiques de columna, y como mínimo 3 años en barrica. Sobre los 3 siguientes, blend malt, blend grain y blend scotch, serían una mezcla de los 2 anteriores. En el caso del blend malt, sería una mezcla de single malts. En el caso del blend grain, una mezcla de single grains. Y en el caso de blend scotch, sería una mezcla de single grains y single malts. Más o menos por ahí irían los tiros, ¿de acuerdo? Entonces, hoy estaremos hablando de single malts, ¿sí?, de Glenmorangie, que es un single malt, en concreto de la zona de los Highlands. Vamos a hablar brevemente de cómo se fabricaría un whisky single malt, así que vamos a ello. Para fabricar un whisky single malt, empezaríamos por el proceso del malteado. Es un proceso por el cual queremos liberar las almidones que encontramos en el cereal. Para ello, procedemos a la germinación controlada del cereal. Esto se hace de la siguiente manera: se coge el cereal, se hidrata, se le pone en agua y después se extiende sobre una maltería para que empiece a germinar. Una vez que empieza a germinar, procedemos a cortar la germinación mediante el secado del cereal. Se seca en unos hornos. En el caso de los whiskies turbados, encontramos de que se añade turba al horno y con el humo que desprende la turba secamos el cereal que queda impregnado del humo. No es el caso de Glenmorangie, no encontraríamos esas notas ahumadas por la turba. ¿De acuerdo? Una vez ya tenemos el cereal malteado, la cebada malteada, procederíamos al molido y seguidamente al macerado. El macerado consiste en transformar el almidón en azúcares, ya que son necesarias para los siguientes pasos en la fabricación del alcohol. Cogeríamos la cebada malteada molida, le añadiríamos agua caliente, entonces toda esa azúcar escaparía al agua
que sería nuestra base azucarada para la fermentación. Colaríamos todo esto y obtendríamos, de alguna forma, el wash, ¿sí? A esto denominaríamos el wash. Como os digo, es nuestra base azucarada para la fermentación. La fermentación consiste en añadir levaduras. Las levaduras se alimentan de estos azúcares, producen calor, CO2 y etanol. Así que estaremos fabricando una especie de vino, cerveza, con una graduación de unos 8-10 grados. Pero lo que necesitamos es un destilado de mayor graduación y nos queda el siguiente paso, que es la destilación. Muchos de vosotros ya conocéis la destilación. Para la destilación, ¿en qué consiste? Queremos separar el agua del alcohol. Para ello nos valemos de los alambiques y lo que haremos será añadir temperatura. El alcohol es más volátil que el agua, así que empezará a evaporarse. Los haremos pasar por un capitel y ahí forzaremos ese vapor a pasar a un intercambiador de calor donde, con el contraste de temperaturas, el frío volverá a pasar al estado líquido. Y de esa forma será como iremos separando el alcohol del agua, ¿sí? Se suelen obtener unas graduaciones de unos 60, 77 grados y en el caso de los whiskies escoceses se suele destilar 2 veces. Siguiente paso para la fabricación del whisky sería la maduración, el añejamiento en barricas. La madera le aportaría esos aromas y ese color. Alrededor del 60% de los aromas se desarrollan en las barricas. En el caso de los single malts, el tiempo que pasan en barricas es un mínimo de 3 años, pero en los single malts pasan alrededor entre 8, 10, 12, 15. Es lo habitual. El siguiente paso que nos queda es el embotellado, en el que muchos whiskies se diluyen con agua para, de cara al consumidor final, que tenga una graduación de unos 40 grados, como mínimo. Así que el agua también es importante a la hora de fabricar un whisky. Hablaremos del agua que se utiliza en Glenmorangie más adelante. Esto es cómo se fabrica un whisky single malt estándar. Sobre Glenmorangie, un poquito como introducción a la destilería. La ubicación está ubicada en los Highlands de Escocia, sí, en concreto en Taín, en una bahía, en un estuario que se conoce como Dornes. Es un lugar muy tranquilo, protegido de las fuertes lluvias y tormentas que son habituales en la zona. Y bueno, el fundador que fundó la bodega en 1843 se llamaba William Matterson. Él trabajaba en otra bodega cercana y un día decidió emprender su propio negocio y compró la granja Morangi. Así fue como se fundó Glenmorangie. Fue de las primeras en modernizarse y en utilizar el calentamiento de sus alambiques por vapor en vez de fuego. También la destilería ha ido creciendo de manera lineal y ha ido pasando de 2 alambiques a 8, en la actualidad hay 12 alambiques. Y bueno, deciros que pese a las dimensiones que tiene hoy en día Glenmorangie, en la marca siempre han estado trabajando unas 16 personas como mucho. Ellos se hacen llamar los hombres de Taín, ¿de acuerdo? Sus habilidades han sido traspasadas de generación a generación, así que la marca se identifica mucho con unos valores de artesanía y de tradición, ¿de acuerdo? Más cositas sobre la destilería que os puedo contar. Actualmente, de alguna forma, el director de la destilería es Bill Ludensen, que para aquellos que conozcan el whisky y les gusta el whisky, es toda una autoridad del whisky y tiene un reconocimiento mundial, ¿de acuerdo? Sobre Glenmorangie, sobre las cosas que identifican a la marca, sobre el saber hacer y que los diferencia del resto de single malts. Se fundamenta en 3 pilares básicos, que son la madera, la destilación y el agua. Vamos a empezar hablando sobre la destilación. Deciros que los alambiques que utilizamos en Glenmorangie son unos alambiques muy altos, de los más altos que hay en Escocia. Imaginaros una jirafa dentro de una destilería. Pues
Ese es el tamaño que tiene solo el capitel, el cuello del alambique, ¿sí? Más de 5 metros. Es una altura muy alta. ¿Qué significa esto de cara al whisky? Pues que solo los vapores de alcohol más ligeros, aquellos que contienen las notas más afrutadas, más florales, son los que de alguna forma ascenderían y llegarían a pasar al intercambiador. Aquellos más pesados quedarían abajo. También no lo he comentado sobre el proceso de fabricación del whisky, pero durante el tiempo que dura la destilación, ¿sí? Habrían 3 partes en las que se divide la destilación, que son las cabezas, el corazón y la cola. Las cabezas y la cola contienen aromas y componentes que no son deseados para la fabricación del whisky, así que se descartan y nos quedamos con el corazón de la destilación, ¿de acuerdo? Durante todo lo que dura ese tiempo la destilación. Pues el corazón de Glenmorangie es además de los más pequeños. Esto sabemos que incrementa los costes, pero es algo más que hace y que identifica a la marca. De nuevo, ese corazón pequeño vuelve a potenciar otra vez esos aromas afrutados y florales más delicados y tan característicos de Glenmorangie. Pasaríamos ahora a hablar sobre la madera. En Glenmorangie están obsesionados totalmente con lo que es la madera. Una de las cosas más importantes de Glenmorangie es que las barricas solo se utilizan 2 veces. En el caso de Glenmorangie, para Glenmorangie original partimos de barricas ex-bourbon, ¿sí? Que son propiedad de la marca desde que se fabrican hasta que contienen bourbon y que luego son transferidas a la destilería. Y están fabricadas según las especificaciones de Glenmorangie. Y, como os digo, solo se utilizan 2 veces en Glenmorangie. En el caso de Glenmorangie original, que lo explicaremos más adelante, se llenan durante 10 años con el destilado, se vacían, se vuelven a llenar durante 10 años, se vacía, se hace una mezcla de esos 2 destilados de 10 años y 10 años y la barrica ya no se utiliza más. Eso es algo que no se suele comentar mucho, algunos fabricantes no lo hablan, pero a medida de que más utilizamos una barrica, menos aportes de sabor le da al whisky. Así que es algo importante. Más cositas. Ellos son pioneros de lo que es el doble añejamiento en madera, ¿de acuerdo? Fueron de los primeros en utilizar esta técnica. De la gama que vamos a utilizar hoy son 3 whiskies diferentes que después de partir de Glenmorangie original tienen un doble añejamiento en otra barrica que han contenido antes otro tipo de vinos. ¿Sí? Más cositas acerca de la madera. Como os decía, diseñadas, ¿sí? A medida y traídas de Estados Unidos, que antes han contenido bourbon. Y ya nos queda lo último, el agua. Sobre el agua que se utiliza en Glenmorangie. Una vez embotellamos Glenmorangie, utilizaríamos agua que proviene del manantial de Talbot. Esta agua es muy particular ya que atraviesa una piedra caliza y es un agua muy dura. Es diferencial dentro de lo que es el mundo del whisky, ya que la gran mayoría de fabricantes de whisky prefieren utilizar aguas blandas que tienen ese contenido de minerales, ¿sí? Así que, ¿cómo se traduciría esto de cara al whisky? Pues, de alguna forma, igual que cuando utilizamos sal en la cocina, que podríamos ponerla sobre un plato y potenciaríamos los aromas, sería el mismo caso. Ese agua con ese alto contenido en minerales potenciaría los aromas del whisky Glenmorangie. Hasta aquí, esos 3 pilares que, como os digo, identifican el saber hacer de la marca y lo que lo diferencia de otros whiskies. Si queréis, pasamos ya a la cata, ¿de acuerdo? Como os digo, vamos a empezar por Glenmorangie original, porque los siguientes 3 partirían de él. Para la cata, lo mismo que se dice a la hora de catar un vino, 3 fases, la visual, la olfativa y la gustativa. Visualmente veréis que es un color pajizo,
muy clarito. No hay ningún tipo de caramelo. Algo que también se suele utilizar mucho en la industria del whisky para intensificar los colores, pues analizarlos. En el caso del Glenmorangie no hay ningún tipo de caramelo. En nariz, este whisky podréis encontrar unos matices, como os digo, muy afrutados. Yo personalmente le encuentro mucha naranja, encontráis también esa vainilla tan característica de las ricas ex-bourbon. En boca, es suave, es un whisky delicado, es muy fácil de beber. Notas dulces de miel, vainilla. Esa naranja está también muy presente. Veremos un poquito cómo evolucionan todas esas notas en los siguientes whiskies. Comentaros que ese extra añejamiento, esa extra maduración aporta capas de sabores que lo que dan es complejidad al whisky. Está muy interesante también de cara al cliente, una persona que le guste el whisky, que esté abierto a probar, que de alguna forma tengáis alguno de ellos y podáis recomendarle también un poco en todo este storytelling. El siguiente que vamos a probar es la Santa. La Santa en gaélico significa calidez y pasión. Veréis que el color ya es más oscuro. En el caso de la Santa tenemos 2 extra años en barricas de Jerez. ¿Sí? Son barricas que antes han contenido Jerez Oloroso y Pedro Ximénez. Veréis que tiene un color más oscuro, no tan brillante. En nariz encontráis matices más cálidos, esa vainilla ya pasa a especies como la canela. Sin embargo, se siguen manteniendo mucho todo lo que son las notas afrutadas. Pasamos de una naranja a unos dátiles, ¿sí? Tamarindo incluso. En boca es, como os digo, mucho más cálido, muchísimo más persistente. Es un whisky quizás al que están acostumbrados mucho más de los consumidores, ya que hay una influencia muy grande de lo que son barricas de Jerez dentro del whisky. El siguiente que vamos a probar es mi favorito, personalmente, es Glenmorangie Quinta Rugant. En este caso son 4 años más, es un total de 14 años, y se utilizan barricas que antes han contenido Oporto, ¿de acuerdo? Vino de Oporto. En concreto que tenían vino Rubí, ese vino tinto, también un vino fortificado y con un toque dulce. El color que encontramos en este whisky, veréis que es un color más caoba, ¿sí? De esa influencia de ese vino tinto que os digo, que es el vino Rubí de Oporto. En nariz volvemos de nuevo a encontrar esas frutas tan características de Glenmorangie, pero aquí ya pasa a una fruta ácida como a frambuesas, por ejemplo. Higos también podéis encontrarle. En boca, para mí es un contraste súper interesante porque lo que nos da en nariz, en boca es otro mundo. En boca yo le encuentro mucho chocolate, pero como si fuese un cacao muy oscuro. Es la verdad que es muy interesante y destaca sobre todo por tener una textura en boca, esa textura que también nos dejan los vinos en lengua. Es la verdad que es muy interesante. Y por último, vamos a terminar con Glenmorangie Nectar d'Or. En el caso de Nectar d'Or, utilizamos barricas que antes han contenido vino de Sauternes. Este es un vino francés, también un vino dulce y fortificado, que es muy peculiar de fabricar, ya que el racimo de uvas empieza a basificarse en la vid. Esto viene dado por un hongo que ataca a la uva, ¿sí? Y lo que hace es
reducir el contenido de agua y concentrar el de azúcar. Así que empieza a pacificarse la uva. Es una uva que se ha de recoger a mano y se tiene que realmente ver en el momento óptimo que está para recogerse, y las barricas de este vino son barricas muy limitadas y que están muy cotizadas. Quizás sería la barrica más extraña y particular. Tiene una personalidad muy marcada. Encontraréis una fruta, pero una fruta como a pera. Yo lo encuentro también manzana, pero no una manzana verde así tipo ácida, sino como una manzana al horno. Esas notas dulces, pero más como tirando a un caramelo, tirando a un merengue. Notas especiadas también. Nuez moscada podéis encontrar. El más seco, personalmente, de toda la gama, yo encontraría que es la Santa, pero como os digo, quizás es el que estamos más acostumbrados. Porque dentro del mundo del whisky hay muchísima influencia de Jerez, pero ya os digo, en Glenmorangie la visión de la marca es que hay vida mucho más allá de las barricas de Jerez. Y como os digo, son unos obsesionados y unos locos del extrañejamiento y de poder aportar esa capa de complejidad que se le da al whisky. ¿Qué tal vais por allí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien de tiempo? Sí, vamos bien. Son y 34, me queda un ratito todavía. No he visto que preguntabais mucho, no sé si tenéis alguna pregunta. A ver, voy a pegar un repaso. Ebuski estaba preguntando ahora al Signe que cuántos años tenía, espérate, que lo leo mal. ¿Cuántos años tiene y en qué barricas está envejecido? A ver si encuentro la pregunta. Ay, creo que he tocado algo. Está al final del todo. O la primera, vamos. Glenmorangie Signet, buena pregunta. Glenmorangie Signet es otro whisky más de la marca, pero si te soy sincero, la verdad es que ahora mismo no recuerdo exactamente cuántos años tiene, así que antes de que decirte algo que sea un error, me voy a guardar tu nombre y te voy a escribir personalmente y te responderé, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, también me podéis encontrar en el Instagram de Jose_Lorue y cualquier cosita que me queréis comentar os la puedo responder, porque ahora mismo esa pregunta, ¿cómo se llama? Perdón. Rocío Martínez, Jordi, saludos a Jordi. Rocío pregunta de cuántos años de añejamiento tiene el último que has presentado. En el caso de Nectar Dog, no hay un número en la botella. Desde Glenmorangie también pensamos que los años en un whisky, como mínimo, en el caso de Quinta Rouen y la Santa, sí que son esos 2 o 4 años más que están ya más marcados, pero en el caso de Nectar Dog no hay una añada concreta. Se van probando esos whiskies que hay en stock para ver cuál es el momento óptimo. Como os digo, partiríamos de la base de que como mínimo están los 10 y 10 años de Glenmorangie original. Si queréis, voy preparando un cóctel y vamos viendo más preguntas sobre la marca, ¿vale? Ok. Lo que voy a preparar hoy es una versión del New York Sour, que básicamente es un whisky sour, pero tiene un top de vinos, de vino tinto. En este caso, yo lo que voy a preparar, yo le he llamado a este cóctel Oporto Sour. Vamos a utilizar Glenmorangie Quinta Rouen y con toda esa influencia que tiene de los vinos de Oporto, terminaremos ese top con un vino rubí, así de Oporto.
comentaros, en el caso del azúcar en este cóctel, sería importante reducirla un poquito, ya que ese vino también nos aportaría ese contenido azucarado, ¿de acuerdo? Así que, si queréis, sobre los ingredientes, vamos comentando. Voy a empezar, no tengo un jigger a mano, empezaré con el limón y el azúcar. El limón, yo voy a añadir unos 25 mililitros. Ya sabéis que el balance a la hora de preparar un sour pues serían unos 25 mililitros, 20 mililitros de azúcar. Para preparar el azúcar líquido a partes iguales, agua y azúcar, pero pondré menos azúcar. En concreto estoy poniendo unos 10 mililitros, para mí creo que serían suficientes. Vamos a utilizar este mismo vaso de chupito. Que son unos 45 mililitros. De acuerdo. ¿Sí? Lo tenemos ya todo. No voy a utilizar clara de huevo. Vamos a quitar. Pinzas. Es un cóctel muy sencillo. Podéis preparar en casa. También podéis utilizar bitters. Yo desafortunadamente aquí no tengo bitters, así que vamos a prepararlo sin bitters. Doble colado. Y terminaríamos con ese top que os he comentado antes de un vino de Oporto, un vino Tawny, Rubí. ¿De acuerdo? Aquí está nuestro cóctel. Podéis terminar el cóctel con una cereza, una piel de naranja. Ahí está. Michel Morfeo quiere que colguemos la receta de este cóctel. Si quieres, ahora la repites para que tomen nota. Como os digo, podéis utilizar también clara de huevo para hacer ese sour más auténtico. Para aquellos que os guste la coctelería más avanzada y queráis darle un twist más avanzado a este cóctel, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos coger en un sifón, ¿sí? Y preparar una espuma con un vino rubí, ¿de acuerdo? O sea, el aporte de cremosidad lo prepararíamos aparte en un sifón, prepararíamos nuestro cóctel y añadiríamos la espuma por encima, que queda muy interesante. Como os digo, a medida que vais bebiendo el cóctel, podéis encontrar en la parte de la superficie el dulzor, el vino y luego el ácido dulce y el whisky, que es una combinación muy interesante. A ver si veo alguna pregunta más. Bueno, de momento nos das mucha envidia, ¿eh? Tú con el cóctel ahí preparado. A ver, ¿tenéis preguntas? Es el momento. Tiempos que estamos pasando, ahora que tenemos algo de tiempo en casa, pues qué mejor que darnos un caprichito, ¿no? Y poder prepararnos algo rico y más elaborado. También para probar nuevas recetas, cosas diferentes. Todos estos productos los podéis encontrar en La Fuente, ¿sí? Encontraréis toda la gama en La Fuente. Lafuente.es. Está toda. Será IBE. Mira, la receta era un New York Sour, que es un whisky sour, pero que tiene un top de vino. Y lo que íbamos a hacer es, en vez de utilizar un bourbon, íbamos a utilizar Glenmorangie Quinta Rouen, que es un single malt que tiene un doble añejamiento que pasa por barricas que han contenido vino de Oporto Rubí. Así que un poquito con ese juego lo que hacíamos era preparar el sour y luego añadir ese top, pero de vino Rubí. Vamos a ver algún detalle sobre la botella. No sé si la puedes acercar un poco a cámara, porque yo veo que la imagen de arriba se distorsiona un poco. ¿Tú que la tienes ahí?
Sí. Un detallito que os comento ahora que tenemos la botella de cerca. El logo cuadrado de Glenmorangie es el Signet, ¿sí? Es una piedra que se encontró cercana a la destilería y que representa un poco toda esa tradición, toda esa artesanía que forman parte de los valores de la marca. Antonio Padeu de Mallorca quiere saber los blended whiskies, que si en el proceso de maltación se utiliza solo la cebada o el trigo también. Buena pregunta. Utilizamos nada más que cebada malteada. Y como os digo, no tiene turba. Si podéis encontrar alguna nota ahumada, quizás podría ser dada por el tostado de la barrica, que se le da a las barricas de Bourbon. Adam Sánchez quiere saber la diferencia que hay entre el roble blanco americano regular y el especial que usan Glenmorangie de Ozark. Bueno, proviene de ese bosque en concreto y pese a ser un roble de la misma variedad, el polvo de la madera es un poco más diferente. Sí que es verdad que las notas de vainilla tan características de ese roble americano y de los whisky bourbon están muy, muy presentes en esas barricas. Yo sobre todo destacaría el hecho de que se utilizan únicamente durante 2 veces. Sí, es algo que quizás muchas marcas no comentan, porque como os digo, a medida de que cada vez más se utilizan esas barricas, menos aporte dan al whisky. Seralve quiere saber qué significa el logo de la botella. Sí, el logo de la botella, como te comentaba, le llamamos Signet y es la piedra Carbol, es una piedra que se encontró cercana a la destilería y que era tallado por los nativos de la zona. Y como os digo, representa un poco toda esa artesanía y toda la tradición que forman parte también de la marca. Nacho Cabello me pregunta, ¿cuál recomendarías para trago largo con mixer o mixers lo mezclarías? Buena pregunta, Nacho. Mira, yo con mixers quizás te recomendaría más Glenmorangie original y una combinación muy interesante que he estado a punto de prepararos hoy para prepararos 2 cócteles, uno súper sencillo y otro un poquito más elaborado como este New York Sour, era un combinado en el que iba a utilizar, en vez de soda, agua con gas, volviendo un poquito al juego ese con el agua y ese contraste con aguas duras que utiliza Glenmorangie. Yo muchas veces cuando bebo whisky me gusta mucho un trago de whisky, pero cada vez también sea refrescante, que sea bien fresquito, y lo que hago es beberlo con agua con gas. Y me gusta mucho el agua con gas, a diferencia de la soda. En el caso de la soda, de alguna forma la gasificación sería una gasificación artificial, inyectada. En el caso de las aguas con gas, muchas, la gasificación proviene del manantial, de cuando emergen, aunque la gran mayoría tienen también un poco de gas carbónico añadido. Sí que la diferencia principal entre la soda y el agua con gas son los minerales que hay en ellos y en el agua con gas disuelta. Y me gusta mucho combinar muchas veces Glenmorangie original con un agua con gas, con mucho hielo y un twist naranja, me parece estupendo. El primero, Quinta Romana, el segundo, Néctar, el tercero. Sí, estaban preguntando por el nombre de toda la colección que habías presentado. Glenmorangie original. Contestando. Si os habéis fijado, la parte en la que dice los años están por debajo de lo que es el original, porque tampoco parece que está doblada la cama. A ver, ahora veis mejor. Es que ¿sabéis qué pasa? Que no puedo llegar a verme yo mismo en la pantalla, se ve en negro, entonces no sé si estoy encuadrado o no. Sí, estás. Del cual era la base para la fabricación de los siguientes test, de los Ranch, que como os he comentado, pasaban un tiempo más en otra barrica. La Santa, que son 2 años más en barricas de Jerez. Quinta Rubán, Quinta
significa cómo le llaman a las bodegas en Oporto, quintas, y Ruan hace referencia al tipo de vino que hay en esas barricas que utilizamos para Glenmorangie Quinta Ruan, que es un vino rubí, es un vino fortificado, dulce, tinto. Y el último, Néctar d'Or. Rocío dice que no ve las botellas. Yo es que sí que las veo, entonces no sé cómo llega la señal. Igual es que las veo un poco borrosas, pero con eso no podemos hacer nada. ¿Qué tal? ¿Suena ahora mejor? Antonio Padeu, de Mallorca, pregunta, en los blend whisky, ¿por qué el proceso de malteación se utiliza solo la cebada o el trigo también? Los blend Eso le whisky contestaste antes, sí. es Comentamos antes. un poco de las tipologías de whisky escocés que podemos encontrar en Escocia, que eran esos 5, los single malt, los single grain, blend malt, blend grain y los blend. Como os decía, en el caso de los blend hay una mezcla de single malts y single grains. Los single grains eran whiskies más ligeros, más suaves, que tenían una destilación en alambique de columna y que tenían, como os decía, cebada malteada y una o más granos. Muy habitual el maíz, el trigo. Un saludo a Whisky Club Madrid. ¿Tenéis más preguntas por aquí? Bueno, pues como veáis, chicos, espero que os haya gustado. La verdad que muchísimas gracias a toda la gente que ha estado en directo. Seguimos en contacto. Yo soy José Lorente, me podéis seguir con mi Instagram, José_Lorrué. Adán pregunta de cuánto dura el proceso de fermentación. ¿Cuánto dura el proceso de fermentación? En el caso de los whiskies, depende de un poco lo que se busque en el producto. Si una fermentación dura como mínimo, yo creo que alrededor de unos 24 horas, pero pueden dejarse de fermentar durante más tiempo. No te puedo responder ahora mismo exactamente de cuánto tiempo dura la fermentación de Glenmorangie, pero me voy a apuntar tu contacto y te responderé por mensaje. El whisky puede ser envejecido solamente en barrica. Sí, ha de ser envejecido como mínimo durante 3 años, ¿vale? Para poder ser considerado un whisky en Escocia. Bueno, yo por mi parte, si queréis, chicos, lo podemos dejar aquí. Preguntan que dónde te pueden encontrar para tomar un cóctel preparado por ti. Pregunta Miguel Morfeo. Bueno, explícales que es Bran Ambasador, que yo creo que no ha escuchado la primera parte de... Desde el balcón de mi casa, pero espero que dentro de poco podamos estar de nuevo en la calle. Suelo viajar por toda España, donde vivo es en Barcelona y es también donde tengo la gran mayoría de amigos y donde conozco a mucha gente que ha trabajado conmigo en otros bares o gente del sector, pero me suelo mover mucho por España. En los últimos lugares donde he estado ha sido en Madrid, en las Islas Canarias y ahora mismo, si podemos coincidir, me dices en qué lugar trabajas o dónde estás y me paso por allí y preparamos algún cóctel con Glenmorangie, seguro. Bueno, si están en Madrid, también pueden acudir a la tienda de La Fuente, en la calle Ayala número 3, y allí también podemos hacer, ¿no?, algún día una masterclass en directo. Un saludo para Ricardo. Pues muchísimas gracias, José. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Moet Hennessy
Y a todos los asistentes, muchas gracias por estar y os esperamos el lunes. Mañana descansamos, mañana domingo no habrá emisión en directo, pero el lunes volvemos a las 5. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar aquí y venga, muchos ánimos que ya queda menos para poder salir. Saludos. Saludos, José. Muchas gracias.